Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo chismecito, un nuevo encuentro donde vamos a hablar de lo que a todos nos gusta. Drama, romance y mucho salseo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, hizo enloquecer a más de uno. ¿Se acuerdan de la explosión de química que hubo en la serie Erkencicus? Exacto. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, la pareja que traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Y no solo vamos a recordar su trabajo en la serie, vamos a hablar de un gesto romántico que literalmente incendió una discoteca. Sí, amigos. Una discoteca, luces, música y una demostración de afecto que dejó a todos con la boca abierta. Pero antes de que sigamos, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, dejen su like, que me ayuda muchísimo. Así que, listos y preparados para el chisme. Empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que nos encantan: 2 estrellas, una serie, una química desbordante y el resto, como dicen, es historia. Para quienes no los conozcan, permítanme refrescarles la memoria y prepararlos para el drama, porque créanme, de esto es un festín. ¿Quiénes eran Can Yaman y Demet Özdemir? Empecemos por el principio, ¿les parece? Necesitamos conocer a nuestros protagonistas para entender el torbellino que se avecina. Can Yaman un actor turco con una sonrisa que derrite a cualquiera. Imagínense una mezcla de encanto, carisma y un físico. ¡Ay, no me hagan hablar! Can es conocido por su trabajo en series como Dolunay y, por supuesto, Erkencicus, donde interpretó a Can Divit. Can Divit, un fotógrafo de éxito, un hombre independiente y con un corazón de oro, que nos robó el corazón a todas. Su mirada intensa y su forma de ser, tan particular, lo convirtieron en un icono de la televisión turca y en uno de los galanes más codiciados del momento. Demet Özdemir una actriz con un encanto natural, una belleza que hipnotiza. Demet es conocida por sus papeles en series como No. 309 y, por supuesto, Sanem Aydin en Erkencicus. Sanem, una joven soñadora con una personalidad vibrante y una energía contagiosa. Su inocencia, su dulzura y su valentía la convirtieron en un personaje entrañable, y su química con Can fue simplemente explosiva. La chispa que encendió el mundo, Erkencicus En Erkencicus, Can y Demet interpretaron a una pareja que, desde el principio, nos mantuvo pegados a la pantalla. La historia giraba en torno a Can Divit, un famoso fotógrafo que regresa a Estambul, y Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. El destino los cruza y, claro está, la magia sucede. Sanem se enamora perdidamente de Can, y él, aunque al principio un poco reacio, no puede evitar sentirse atraído por la chispa de Sanem. La química entre ellos era innegable, se sentía en el aire. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo encajaba a la perfección, creando una conexión que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Las escenas románticas, llenas de pasión y ternura, nos hacían suspirar y soñar con el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja de protagonistas, ni se diga. Eran la pareja del momento. No había nadie que no estuviera obsesionado con Sanem y Can, con sus peleas, sus reconciliaciones y, por supuesto, su amor. El fenómeno fan y los rumores. El éxito de Erkencicus fue tal que rápidamente se generó un fervor fanático en todo el mundo. Los fans crearon clubs, foros, redes sociales dedicadas a la serie y a la pareja protagonista. Publicaban fanfics, editaban vídeos, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. Los rumores sobre una posible relación entre ellos eran constantes. Los fans, por supuesto, soñaban con que su amor traspasara la ficción. Querían ver a Can y Demet juntos en la vida real, querían que su amor fuera eterno. Y a juzgar por las fotos y los vídeos que circulaban en Internet, parecía que algo más que amistad había entre ellos. Salidas juntos, gestos cómplices, miradas que delataban, ¡ay, qué emoción! Los paparazzi los perseguían, tratando de capturar cualquier señal que confirmara sus sospechas. El gesto que incendió la discoteca, el secreto a voces. Y entonces llegamos al evento que lo cambió todo,
una noche en una discoteca. Según cuentan, y esto es lo que vamos a analizar, Can y Demet fueron a la discoteca junto con parte del equipo de la serie. La música, el ambiente festivo, las luces, todo perfecto para una noche de celebración. Y en medio de la fiesta sucedió el gesto. Para entender el contexto, tenemos que recordar que en ese momento, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet estaban en su apogeo. La serie había terminado, pero la expectación sobre lo que pasaría con ellos fuera de la pantalla era máxima. La discoteca, en este sentido, se convirtió en el escenario perfecto para una declaración, o al menos para alimentar aún más los rumores. Según los testigos, en un momento dado Can se acercó a Demet y le dedicó un baile. Un baile romántico lleno de miradas, de sonrisas, de complicidad. Y lo más importante, un baile con un toque muy personal. Algunos testigos cuentan que el baile no fue un simple vals o un baile casual, sino algo mucho más íntimo y significativo. La conexión entre Can y Demet era tan evidente que incluso en medio de la multitud y el bullicio, lograron crear una burbuja propia. Se dice que Can, en un momento dado, tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a Demet, incluso, hubo quienes afirmaron que se susurraron canciones al oído, un gesto que por supuesto enloqueció a los presentes. La gente se quedó fascinada, boquiabierta ante la demostración de cariño entre los dos actores. Las miradas se dirigieron al centro de la pista, los celulares se levantaron para grabar el momento, y los comentarios no se hicieron esperar. La discoteca entera era testigo del amor entre Can y Demet. Este gesto, amigos míos, fue la chispa que encendió la llama. Los rumores se intensificaron, las especulaciones aumentaron, y los fans se volvieron locos de emoción. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos del momento. Todo el mundo quería saber qué pasaba entre ellos. Asterisco asterisco, realidad o ficción. El misterio sin resolver asterisco asterisco. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Era amor verdadero? ¿Era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Era una simple amistad? La verdad, amigos, es que solo ellos lo saben. Can y Demet nunca confirmaron abiertamente una relación. Asterisco asterisco asterisco, las teorías de los fans asterisco asterisco, los fans, por supuesto, tenían sus propias teorías. Algunos creían firmemente que estaban enamorados y que simplemente no querían hacer pública su relación por razones personales o profesionales. Otros pensaban que la relación era más compleja, tal vez una amistad con algo más, o incluso, una estrategia para mantener la atención sobre la serie. También existían aquellos que creían que era todo una estrategia de marketing, un juego para mantener a los fans enganchados y generar más interés en Erkencicus. Asterisco asterisco asterisco, la postura de los protagonistas asterisco asterisco, tanto Can como Demet siempre se mostraron muy discretos en cuanto a su vida privada. Nunca negaron ni confirmaron los rumores, lo que alimentaba aún más la especulación. Ambos en entrevistas hablaban con cariño el uno del otro, destacando la buena química que tenían en el trabajo, pero sin entrar en detalles sobre su vida personal. Asterisco asterisco asterisco, el análisis de los expertos asterisco asterisco, los expertos en relaciones y en comunicación analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Intentaban descifrar si había señales de amor verdadero, de amistad o de una simple relación laboral. Sin embargo, la conclusión siempre era la misma, la química entre ellos era innegable, pero lo que pasaba en su vida personal era un misterio. Lo que sí podemos afirmar es que su química era innegable, y ese gesto en la discoteca fue la prueba irrefutable. La manera en que se miraban, la conexión que transmitían, y el ambiente que se generó en la discoteca, era algo que iba mucho más allá de una simple amistad o una estrategia de marketing. Asterisco asterisco, después de la tormenta, el destino de Can y Demet asterisco asterisco. Después de la serie sus caminos se separaron. Cada uno continuó con su carrera, con sus proyectos, y con sus vidas sentimentales. Asterisco asterisco asterisco, Can Yaman asterisco asterisco, se ha vuelto una estrella internacional, trabajando en producciones en Italia, como Viola come il mare y Sandokan. Can ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, y su popularidad sigue creciendo en todo el mundo. Su vida personal ha sido objeto de mucha atención, y ha tenido relaciones mediáticas. Sin embargo, siempre ha mantenido la privacidad como un valor fundamental. Asterisco asterisco asterisco, de Method de Mir asterisco asterisco,
sigue cosechando éxitos en su país natal. Después de Erkencikus ha protagonizado varias series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Demet ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía, y su belleza y carisma la convierten en un icono de la moda y la belleza. Su vida personal también ha sido tema de interés, y ha tenido relaciones que han sido públicas. Pero a pesar de que sus caminos se separaron, la memoria de su relación, o de lo que pudo haber sido, sigue viva en el corazón de sus fans. Y por supuesto el recuerdo de ese gesto romántico en la discoteca, sigue siendo un tema de conversación. Asterisco asterisco la trascendencia del gesto, ¿qué nos dice esta historia? Asterisco asterisco. Este gesto en la discoteca, amigos, nos demuestra que la magia de la ficción puede, a veces, traspasar la pantalla. Nos demuestra que la química entre dos personas, cuando es real, puede ser algo muy poderoso. Y nos demuestra que a veces, los pequeños gestos pueden decir mucho más que 1000 palabras. Asterisco 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 el poder de la conexión asterisco asterisco la historia de Can y Demet nos enseña el poder de la conexión humana. La química que existía entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Esto nos recuerda que la autenticidad y la conexión son fundamentales para crear relaciones significativas, tanto en la ficción como en la vida real. Asterisco 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 el misterio del amor asterisco asterisco el hecho de que Can y Demet nunca confirmaran su relación, nos habla del misterio que rodea al amor. A veces las relaciones son complejas y privadas, y es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. El amor no siempre necesita ser público para ser real. Asterisco 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 el impacto de los gestos asterisco asterisco el gesto en la discoteca nos demuestra que los pequeños detalles, los actos de cariño y afecto, pueden tener un gran impacto. Un baile, una mirada, una palabra, pueden ser suficientes para encender la chispa y crear recuerdos inolvidables. Asterisco 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 el legado de Erkencikus, asterisco asterisco la serie Erkencikus dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas. No solo fue un éxito por su historia y sus personajes, sino también por la química entre sus protagonistas. La serie nos enseñó a creer en el amor, a soñar y a disfrutar de la vida. Asterisco asterisco en conclusión, asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos sigue enamorando. Que la química entre ellos fue real. Y que ese gesto en la discoteca fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que los admiramos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, la pasión y la magia pueden existir, incluso cuando se encuentran en el ojo público. Nos enseña que a veces la realidad puede ser tan emocionante como la ficción, y que los pequeños momentos pueden crear grandes recuerdos. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan revivido esos momentos inolvidables. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura de chismes y curiosidades. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Ustedes qué pensaron de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Cuéntenme. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar su like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.